noches a todos. Bienvenidos a este espacio, Conversemos a la luz de la Biblia. Estamos contentos de poder encontrarnos en este medio, en esta ocasión en vivo, para tener una conversación basada en la Biblia, ¿no? Basada en la Biblia. Vamos a iniciar, como hacemos de costumbre, Dino, leyendo un pasaje de la Biblia, que en esta oportunidad está muy relacionado con el tema que vamos a tratar en esta noche, o sea, acerca del que vamos a conversar esta noche, que es acerca de los profetas, ¿no? Y lo voy a leer del libro del profeta Daniel. Daniel, el capítulo 12, el versículo 1 dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Esta es una profecía que se encuentra registrada en el libro de un profeta muy famoso, muy prominente, pero que lo elegí esta noche porque nos habla acerca del final de la historia, ¿no? Nos dice que finalmente el bien va a vencer, Sí. ¿no? Y que todos aquellos que estén escritos en el libro, ¿no? El libro de Dios es el libro de la vida, entonces también van a estar por la eternidad con Él, ¿no? Amén. Este fue un mensaje de alivio para Daniel. Daniel estaba angustiado y Dios le reveló esto ya hacia el final de su vida, Le dijo que el final de la historia, aunque él no la viera en ese momento, iba a ser un final feliz, y que cuando eso ocurriera él iba a resucitar, porque seguramente estaba escrito en el libro de la vida. Amén. Así que con estas palabras de esperanza, ¿no? Con estas palabras certeras, seguras, de la Biblia, vamos a tener una oración, y así iniciamos nuestra conversación. Buen Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das, te damos gracias por la oportunidad de sentarnos, de detenernos, de poder detenernos a leer tu palabra, a hablar acerca de ella, a discurrir acerca de lo que tú nos declaras. Te pedimos que en esta noche, que en esta tarde, tu Espíritu Santo nos guíe, no solamente a Dino y a mí, que estamos de este lado, sino también a cada uno de los que nos escuchen ahora o en cualquier otro momento. Amén. Que puedan ser tocados por tu Espíritu y que puedan ser iluminados por la luz que solo proviene del trono de Dios. Amén. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y estamos acá, Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos hermanos en Cristo, laicos, no somos pastores, interesados por la palabra de Dios, tratando de estudiar y de poder transmitir aquello que podemos leer, compartirlo con otros que también participan de nuestra fe y quieren saber más acerca de las cosas de Dios. Estos programas los hacemos en forma espontánea, no, nuestra cuenta tanto de Facebook como de YouTube no está monetizada, así que nosotros no cobramos nada por esto, y lo hacemos para, digamos, rendirle alabanza al Señor de esta manera. Bueno, nosotros estamos los primeros y terceros viernes de cada mes. La mayoría de las veces estamos en vivo, hacemos este programa como el día de hoy. Hoy es 18 de febrero de 2022. Y hay veces que lo hacemos grabado. Las semanas siguientes, entre 2 a 2, seguramente lo vamos a tener que hacer grabado porque uno de los dos no va a estar disponible para poder reunirnos y hacerlo esto, pero por lo menos vamos a dejarlo grabado para que ustedes lo tengan en tiempo y forma. Estos programas salen a las 8 de la noche, ¿sí? Del primer y tercer viernes de cada mes. Y bueno, como hablabas al comienzo, esta semana habíamos tratado la semana anterior acerca de los reyes del periodo de Canaán, de los hebreos en Canaán hasta la deportación. Y esta semana vamos a dar una mirada diferente. Del mismo periodo. Del mismo periodo, pero los profetas. ¿Qué pasó con esto de la revelación de los profetas? ¿No es cierto, Gustavo? Sí, habíamos visto, Dino, de manera muy
muy rápida, ¿no? Muy por arriba, con algún que otro detalle, la historia de la nación de Israel desde que tomó posesión de la tierra de Canaán, que le había sido prometida a Abraham. Y a su descendencia, hasta la deportación de Babilonia. Y con detalles también que le he hablado. Sí. Muy interesante. Bueno, entre las cosas que habíamos comentado, Dino, estaba aquella de la razón por la cual Dios eligió a la descendencia de Israel. Israel, nombre de una persona, ¿no? A los hijos de Israel. Por eso se dice los hijos de Israel. Porque eran los hijos de Jacob, que después le fue cambiado el nombre por Dios mismo, ¿no? Y encontramos la respuesta no en el pueblo en sí mismo, porque vimos que fue un pueblo difícil, complicado, como cualquier nación, no por su cultura, no por su origen, no por el color de su piel, o por su idioma, o por sus creencias, sino por el simple hecho de ser seres humanos caídos, ¿no? Pero Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser aquella que iba a llevar buenas noticias a toda la familia, iba a ser una bendición para todas las familias de la tierra. ¿Cuál era la bendición? Bueno, la bendición era contarles la verdad acerca de Dios, ¿no? Un Dios que era temido, que era rechazado, que era negado, como sucede hoy en día, ¿no? Esencialmente, principalmente por el desconocimiento de la verdad acerca de Dios, ¿no? Algunos dicen que Dios es injusto, otros dicen que es un tirano, otros dicen que mira para otro lado. Se dicen muchas cosas acerca de Dios, y todas ellas se los dice desde un profundo desconocimiento del verdadero carácter de Dios. Entonces Dios, como estrategia, ¿no? Como estrategia, estableció un grupo para que se ocupara de decir la verdad acerca de Dios. Por eso se manifestó de esas maneras tan maravillosas y tan portentosas con el pueblo de Israel, con los hijos de Israel, ¿no? Para que ellos vieran de primera mano quién era Dios y poder contarle a sus vecinos, a todos los demás, cómo era realmente Dios. Exactamente. Ahora, como vimos en la conversación anterior, esto no sucedió siempre así, ¿no? La mayor parte del tiempo, más bien, el testimonio acerca de Dios fue contrario, ¿no? Fue nocivo para la imagen de Dios, ¿no? Y ante esta situación, uno de los recursos que Dios utilizó, uno de los más importantes, fue el envío cada tanto de mensajeros. Exactamente. Que nosotros los conocemos como profetas, ¿no? Entonces vamos a ver, Dino, que a través de la historia, de todo ese periodo de historia que pasamos muy rápidamente en la última conversación, aparecen cada tanto y a veces simultáneamente personajes como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Habacuc. Bueno, hay una lista importante, ¿no? Que nosotros los conocemos como profetas. Y entonces vamos a ver ahora qué era lo que hacían los profetas, quiénes eran los profetas, por qué eran elegidos como profetas, cuáles eran sus características, cuál era su mensaje, cuál era su misión. Depende de la circunstancia, depende del lugar, ¿no? Exactamente. Donde se encontraba. Así que bueno, Dino, ¿podés comenzar a decir algo acerca de los profetas? Justamente lo que estabas diciendo vos, ¿no? El profeta era un mensajero, era un vocero de Dios para transmitir un mensaje. El contenido del mensaje podía ser un aviso, puede ser una conducción, como lo fue, una exhortación, una advertencia, una contención, ¿no es cierto? Una calamidad, que iba a aproximarse una calamidad, buenas nuevas, podía transmitir salvación, sí, y tantas otras cosas más. Ese era el contenido de los mensajes que Dios, no sé si vos tenés alguno más que recordás, pero esos eran los contenidos básicos. Que sí, amonestaciones, correcciones, indicaciones acerca de lo que había que hacer en determinadas circunstancias. Inclusive cuando estaban los profetas, cuando el pueblo estaba desanimado, venía un mensaje de contención, ¿no? De aliento. Sí. De aliento. De hecho, hablaste de Daniel al comienzo del programa. Y después, las características de los profetas. Usted dice, bueno, tiene que ser alto, rubio, bajo, gordito, flaco. No.
eran hombres y mujeres. Eran jóvenes, maduros, ancianos. Inclusive Joel habla de que en el futuro, en el fin de los tiempos, se va a ver niños que soñarán sueños, ancianos y personas que hablen de la palabra de Dios. Ilustrados, cultos, ignorantes, ¿sí? Gente que no tenía cultura y sin embargo también fueron llamados para dar el mensaje. Ricos, pobres, creyentes y no creyentes también hubo. Reyes y marginados, sin distinción de nacionalidad. Hubo gente que era hebrea, gente que no era hebrea, ¿sí? El tema era el mensaje. ¿Quién estaba de parte de quién venía y qué era el contenido del mensaje y a quién debía transmitírselo? Y ahí está el destinatario del mensaje. El mensaje podía ser a la humanidad completa, podía ser al pueblo hebreo, podía ser al universo, ¿no es cierto? O a una persona. O una persona. Los concilios que habla Job eran al universo completo el mensaje, porque hablaba del carácter de Dios, eso que pasaba en ese momento. Una persona específica, como decías vos, hasta un lugar, un país, la tierra entera. El mensaje del arco iris fue para la salvación de la tierra. Un tiempo determinado. El mensaje era para un tiempo, podía ser apostelemático, que significa que tenía más de un cumplimiento en el tiempo, para más de un evento. El mismo profeta que recibía el mensaje a veces no lo entendía, porque el mensaje no era para él, solo tenía la misión de transmitirlo. Transmitir lo que había escuchado. Solamente para tiempos futuros, para tiempos presentes, para explicar lo que fue anterior, como pasa con Isaías 14, con Ezequiel 28, para que entendamos por qué Dios es Dios, ¿sí? ¿De qué forma se transmitía el mensaje? Nosotros tenemos en la Biblia 3 formas de transmitir el mensaje, si alguno sabe otra, que nos lo diga. Era por transmisión directa, cuando Dios hablaba directamente con la persona, ¿sí? Como ha pasado con Abraham, sí. con David, ha hablado hasta con Salomón, ha hablado y le ha dicho algún mensaje, a Daniel, a los profetas en general. Después otra forma de transmitir el mensaje eran por visión. Las personas tenían visiones, estaban como era un éxtasis, ¿no es cierto? Como le pasó a Pedro, ¿sí? En la azotea de la casa de Cornelio, en el cual le fue desplegada una sábana, un lienzo, animales, ahí está, con los animales, y eso también es una forma de visión. Y era un mensaje que le transmitía, porque Dios le transmitió un mensaje a Pedro en ese momento. Y después también sueños. En el caso de uno de los casos más emblemáticos de los sueños es cuando José se quería escapar, que estaba María embarazada de Jesús, y él pensó que estaba deshonrándola o que había un problema interno, y el ángel lo para y le dice: no, vos quedate ahí y hacete cargo, porque esto es mucho más grande de lo que vos pensás. Sí, también podemos hablar de Nabucodonosor. De Nabucodonosor. A Nabucodonosor le fue revelado la historia de la humanidad completa. La historia de la humanidad completa en un sueño. En Daniel capítulo 2, ¿no es cierto? Y fueron especiales estas revelaciones. No solamente por los que dijeron el mensaje, que también en algunos casos le vino bien el mensaje para redarguir a ellos mismos, sino también para bendición de los que recibieron ese mensaje. No sé si vos tenés algún comentario más para hacer. Sí, Dios usa... nosotros tenemos todas estas características que vos comentaste acerca de los profetas, es lo que nosotros habitualmente tenemos presente cuando escuchamos o pensamos o hablamos acerca de la palabra profeta, ¿no? Exactamente. Pero profeta en realidad es un enviado de Dios. Es un enviado de Dios, sí, para dar un mensaje. Puede ser una persona que tiene un mensaje puntual y después nunca más. Desaparece. ¿No? Nunca más. Caso, por ejemplo, de Nabucodonosor. Nabucodonosor no fue un profeta, no, pero recibió un mensaje. Requirió de un profeta para que le explique el mensaje. El faraón también recibió un mensaje que le anunciaba lo que iba a ocurrir, y como él no entendía nada, tuvo que recurrir a José para que él, sí, en calidad de profeta, ¿no?, en ese momento le mostrara.
de parte de Dios cuál era el significado de esa visión. Le estaba mostrando lo que iba a pasar en el futuro, es lo que dijo José. Dios te está mostrando lo que va a pasar en los próximos tiempos, ¿no? Exactamente. Entonces, el término de profeta puede ser tan amplio como nosotros podamos imaginarnos o tan estrecho como queramos también, Sí. ¿no? Y ambos extremos son válidos y todos los intermedios, ¿no? Porque en la Biblia vamos a encontrar todos estos tipos de mensajeros, ¿no? Y te cuento uno, pero disculpame que te cuento uno que ahora que me está surgiendo lo que decís. Uno que tenía 4 hijas que eran profetisas. ¿Vos te acordás quién era? Felipe. Ah, Felipe. Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Y él es enviado, ¿sí?, a recibir al etíope para explicarle La profecía de Isaías 53. Entonces, cuando le explica, lo bautiza, que era la misión que tenía, era un profeta. Porque lo saca de ahí y lo manda a Soto. El Espíritu Santo se lo lleva a otro lugar. Y en realidad la misión era explicarle a quien no entendía. Bueno, hay otro ejemplo, Jonás. Jonás es un personaje muy conocido, es un profeta de una sola profecía. Exactamente. Que encima no se cumplió. No se cumplió. ¿No? Entonces, el término profeta es muy abarcante, pero referido a la historia, Dino, a la historia que a nosotros nos ocupa, que es la historia de la redención. Exactamente. ¿No? Y en este caso, la del pueblo de Dios, ¿no? Durante el periodo de la nación de Israel, desde la entrada a la tierra prometida hasta la deportación de Babilonia, que es lo que nos ocupa hoy, este grupo de profetas, ¿no? Es importante el propósito que tuvieron y para eso tenemos que recordar, tenemos que tener presente varias cosas, ¿no? Varias cosas. En primer lugar, tener presente cuál era la razón de existir de la nación, de los hijos de Israel como nación de Dios, como pueblo de Dios, ¿no? Y la respuesta la encontramos en el libro de Génesis, cuando Abraham fue llamado. Si quieren lo buscamos. Génesis 12, 15 o 17. Vamos al 12. Vamos al 12, que es el primero. Y es similar a los otros, solo que los otros tienen algún agregado más. Sí. Pero fíjense que cuando Abraham fue llamado con un propósito, no fue llamado solamente por ser llamado. ¿No? Dice, pero Jehová, capítulo 12 de Génesis, el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál era la tierra? Y bueno, la tierra que estaban habitando los israelitas en el periodo de los profetas, ¿no? Exactamente. Entonces dice el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el versículo 3, la parte final dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios tenía un propósito. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó porque tenía un propósito. Por supuesto. ¿No? Ese propósito fue transmitido a toda su descendencia. En este caso, el pueblo de Israel. Ahora, nosotros vimos, Dino, en la conversación del viernes anterior, que muchas veces el pueblo, la nación de Israel, olvidó su propósito. O lo dejó de lado, o lo ignoró, sí, lo ignoró. le dio lo dejó en un lugar poco importante, sí, minimizó, ¿no? sí, y priorizó otras cosas. Ahora, cuando esto ocurría, aparecían los profetas. Aparecían los profetas para llamar la atención de esa situación y para hacer volver al pueblo a encarrilarse en el sentido en que le da, en el lugar que le daba sentido a su llamado y a su propósito. En la zona de confort que Dios le daba. Exactamente. Entonces, esto nos va a ayudar a entender los mensajes que vamos a leer en los libros de los profetas. Tenemos varios profetas, ¿no? Por supuesto. Los teólogos creo que los clasifican, ¿no? Sí, los profetas tenés, lo que nosotros conocemos, los profetas mayores, ¿sí? Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son mayores no porque hayan sido los mejores profetas que los otros, sino por el contenido,
por la cantidad que han escrito, por la Claro, cantidad de por la profecías. extensión de los escritos. La extensión de los escritos. Daniel no es un profeta mayor. Daniel está puesto dentro de lo que llaman los poéticos, ¿sí? Y los históricos, poéticos e históricos, como los libros de Ketubín, ¿no es cierto?, que es la clasificación hebrea, en base a que él habló de periodos de tiempo y no sobre la profecía, no sobre digamos, el concepto profético que hablaban los otros profetas. Y los profetas menores, que en la Biblia tenemos 12, ¿sí?, que son los 12 profetas menores antes de Mateo, esos 12 profetas menores, que en el libro hebreo ocupan un solo capítulo, un solo libro, han hecho profecías específicas. Por ejemplo, vos hablabas antes de Jonás. Jonás, una profecía que habla de que no se cumplió, porque fueron los 40 días que tenían que pasar para que Nínive fuera destruida. Y no se destruyó. Y no sé por qué, porque también algo que no dijimos antes fue que hay dos tipos de profecías. Las profecías que se van a cumplir irremediablemente, Dino crea o no crea, o las otras que son condicionales. Dependía de lo que la gente, el pueblo, lo que sucediera, se cumplieran o no se cumplieran. En este caso, él tenía que ir a predicarle a Nínive, si no iban a ser destruidos, si no se arrepentían. Y ellos se arrepintieron, con lo cual se eliminó la posibilidad de destrucción en ese momento. Se cayó la amenaza. Se cayó la amenaza. Pero la profecía mesiánica va a venir sí o sí. Y vino la profecía mesiánica, y viene después la otra, que es a posterior, la parusía, la segunda venida de Cristo. ¿No es cierto? Entonces ahí tenés distintos tipos de profecías. Ahora, ¿dónde está la profecía? ¿Qué tenía como fin la profecía? Y el caso de Jonás era predicarle a Jonás también. Dentro de los predicados tenía 3 receptores ese libro. Uno era Jonás, en el cual el capítulo 2 habla del arrepentimiento de sí mismo, del arrepentimiento de Nínive y del arrepentimiento de los embarcados que estaban con Jonás. El fin eran 3 grupos de personas. Esa es la idea. Sí. Ahora, volviendo un poquito al tema del acompañamiento, o sea, de la razón, digamos, central, ¿no?, de la aparición de profetas, de los profetas durante el periodo de la historia de Israel. Tenemos que tener en cuenta que la bendición que iban a hacer los israelitas para todas las familias de la tierra, sí, era dar a conocer la verdad acerca de Dios, ¿no? Porque, del carácter de Dios. Claro, del carácter de Dios, porque ustedes, si vamos un poquito más atrás, vamos a ver que el problema del pecado surgió cuando los seres humanos dudaron acerca de Dios, acerca del verdadero carácter de Dios, ¿no? Y podemos ir al capítulo 3 de Éxodo, de Génesis, pero bueno, ya hemos mencionado muchas veces eso. Pero la discusión, Dino, entre el bien y el mal, si podemos llamarlo de esa forma, no es siquiera acerca de la existencia del mal o del bien, sino acerca del carácter de Dios. Exactamente. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la verdad acerca de Dios? ¿Y cómo se relaciona la criatura con ese Dios? Exactamente. Entonces, la misión del pueblo de Israel era muy clara. Tenían que hablar, testificar acerca. De hecho, toda su fiesta, todos sus rituales, el santuario y el ceremonial que estaba involucrado en el santuario, todo de alguna forma apuntaba, simbolizaba, señalaba, orientaba hacia Dios. Hacia Dios, hacia su carácter y hacia su plan de redención. Es justo la acción sobre el hombre. Exacto, ¿no? Entonces, cada vez que el pueblo tiraba tierra o sombra sobre este mensaje que tenía que dar, entonces aparecían los profetas, ¿no? Por un lado, les llamaban la atención acerca de su conducta. Decían, mire, se están yendo por el lado que no es. Ustedes no fueron llamados para eso, fueron llamados por otra cosa. Y por otro lado, entonces, mostraban en algunos casos la verdad acerca de Dios, en otros casos señalaban la forma como Dios salva, señalaban la verdad acerca de la condición del hombre caído, ¿no? Y casi todos ellos, ¿no?, apuntaban
hacia el Mesías. Exactamente. No solamente en su primera venida, sino también en su venida final, en su segunda venida. Y había un doble apuntalamiento, porque en realidad lo que venía Cristo es a mostrar el carácter de Cristo, el carácter de Dios en su primera venida, apuntando después para la salvación final, ¿no es cierto? Hay todo un contexto. Vos hablaste del santuario. El santuario tiene una mecánica en la vida, en la redención del ser humano. Está el santuario puesto de manifiesto. Cristo evocado en los ceremoniales como Cordero, por eso cuando habla del profeta que habla de Juan, el Bautista, dice, este es el Cordero del mundo que quita el San Juan capítulo 1. Exactamente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toma la función del atrio, después del lugar santo y después del lugar santísimo. Todo la ceremonial apuntaba a la primera venida como vencedor del mal. No quiere decir que esto te termina la historia, porque la historia todavía nosotros seguimos estando en pecado y seguimos teniendo el libre albedrío como para poder llegar hacia el final cuando venga Cristo y todo termine. Las profecías estaban encausadas no solamente a salvar al mundo, sino algo mucho más grande, a mostrar el verdadero carácter de Dios. La Biblia, la razón por la cual hablábamos antes de que los mensajes no solamente eran para la humanidad, para una persona, para un lugar, para el cielo completo, es porque lo que se intenta mostrar es esto del gran conflicto que hubo desde el comienzo de los tiempos, ¿sí?, entre Dios y Satanás. Mostrar el verdadero carácter de Dios. Y lo muestra justamente no porque lo muestra en cuotas, sino porque muestra el plan de redención que está asumido desde el comienzo de los tiempos. Primero con la sangre del Cordero, después con la intercesión y después con el juicio. Estas son las tres partes que vienen dadas y vienen siendo manifestadas por los profetas desde el comienzo de los tiempos. Sí, respecto a eso que vos estás comentando acerca del santuario, del simbolismo y de la didáctica del santuario, uno de los libros más claros y más digamos ordenados para contarlo, ¿no? Sí. Es el libro de Daniel. ¿No? Daniel presenta a Dios, al Hijo, en sus tres funciones, ¿no? En la función de sacrificio, sí, de víctima, en la función de intercesor y en la función de juez. ¿No? Y entonces muestra su función en cada uno de los departamentos del santuario celestial, ¿no? No del terrenal, del celestial. No. Y el libro de Daniel, yo coincido en que no es un libro profético, pero es un libro con profecía, con una profecía muy importante, central porque además une el inicio con el final de la historia, ¿no? El inicio con el final de la historia. Y la verdad que el libro de Daniel es un libro para dedicarle horas y horas de conversación, de análisis, de estudio, de lectura, ¿no? Y habla sobre una sola profecía. Sí. Y habla sobre una sola profecía. Exacto. La base es la profecía de Daniel 2 y todo el resto son desarrollos, ampliaciones, más detalladas, amplificaciones. Contadas para los hebreos, contadas para los gentiles, contadas para el universo. Para el universo. Y en diferentes idiomas está escrito para eso también. Para el universo. Pero decíamos que hay muchos profetas. En realidad no nos tenemos tiempo para detenernos en cada uno. Y yo elegí uno. Tenemos media hora más todavía. Yo sé que vos tenés otro, pero yo elegí uno, así que vamos a ir mechando un poquito lo que vos encontraste, lo que vos querés compartir, porque seguramente encontramos mucho más de lo que vamos a compartir. Pero yo quisiera mencionar el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, comentábamos, Dino, hace un rato, que es uno de los libros más completos en cuanto a profecías. Totalmente. Porque abarca los momentos importantes de la historia de la humanidad, abarca temas importantes del conflicto entre el bien y el mal, incluye
revelaciones que nosotros necesitamos para comprender bien qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es interesante la forma como comienza el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías no lo vamos a leer porque lleva mucho, pero el capítulo 1, en pocas palabras, habla acerca de la condición. Si bien menciona a Israel, Sí. ¿no? En realidad está hablando de la condición de la humanidad, Tal de cual. la humanidad caída, ¿no? Y entonces, pero no solamente dice qué tan mal estamos, sino que habla desde el otro lado, del lado de Dios, y nos dice cómo Dios nos ve y cuáles son sus intenciones. Y eso sí me gustaría leerlo, porque está... Mientras lo buscas, te digo, Isaías, muchos lo tienen como el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Tenemos en el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero en Isaías tenemos el libro del Evangelio en el Antiguo Testamento. Se me escapó, pero... Se te escapó, pero pasa, ¿viste? Pasa. Pero, Bueno. sí, dale. Ya lo voy a Si no, mientras vos lo buscas, yo te quería contar una de las profecías que yo había visto, y esta tiene que ver con una sola persona, A ver. ¿no es cierto? Tiene que ser una sola persona y está dedicada, no solamente, ya el pueblo hebreo estaba dividido en dos partes, Israel por el parte del norte, Judá por el parte del sur, y se juntan los dos reyes para pelear contra los sirios. Si yo mal no me recuerdo, eran los sirios, ¿sí? Y entonces se juntan los dos, y entre los dos reyes, el que estaba reinando en Israel era Acab, y el que estaba reinando en el sur era Josafat. Josafat, dentro de todo su problema, era más dedicado al Señor. Acab era totalmente contrario, sabemos la profecía de Elías, cuando le dice de los años de sequía y todo esto, y tenían que ir a subir a pelear contra Siria. Entonces decide consultar a sus profetas. Y los profetas le daban muy buen augurio. Vas a vencer, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Y no se quedó contento. Entonces dice Josafat, vamos a buscar a otro profeta. A otro que sea de parte de Dios. Distinto. Pero que sea de parte de Dios, que venga de Dios. Josafat, sí, Josafat. Entonces lo manda a buscar a Micaías. Micaías, un hombre común, ¿sí? Que lo mandan a buscar. Y cuando viene, Micaías le dice, ¿sabes qué? Vas a subir y te van a matar. Te van a matar. Bueno, por esto Micaías es castigado, ¿no? Por decir lo que no le convenía o porque no le gustaba escuchar. Al rey. Pero habla algo de muy interesante porque habla de un concilio, del tercer concilio que aparece en la Biblia, no hay otro más, en el cual viene un espíritu de engaño, que era el mismo Satanás, y se planta delante de Dios y dijo, yo voy a engañarlos, a decirles una mentira. Entonces Dios le dice, bueno, pero mirá que te van a creer, va a pasar, se va a morir, ¿sí? Pero bueno, hacelo. Y queda plasmado, o sea, el espíritu de engaño sale de la presencia de los hijos de Dios que estaban ahí reunidos, y Acab no le crea a Micaías. Directamente dice, bueno, voy a la guerra igual, pero por las dudas me voy a poner las ropas de Josafat, a ver si me reconocen y me matan a mí, queriendo engañar a Dios. Y este texto está tan evidentemente puesto en que el libre albedrío queda totalmente intacto desde el Edén ante el pecado hasta esto, porque la decisión, habiéndole avisado a Dios, siendo que Acab era contrario a él, habiéndole avisado a Dios que se iba a morir si iba a la guerra, él decidió hacer lo contrario, siendo que el profeta de Dios, Micaías, le había dicho lo contrario. Pero lo quiso engañar a Dios, porque se vistió con la ropa de Josafat. Los sirios tenían la orden de no matar a nadie grande de Israel. Evidentemente había algún tipo de acuerdo en que no tenían que matar a Acab, sino que tenía que morir a Josafat para unir el reino y quedarse Acab con todas las tierras. Al vestirse de Josafat, una flecha perdida lo termina matando, hiriendo de muerte a Acab, termina muriendo. Y ahí nos marca
que Dios sabe del fin desde el comienzo, Ujú. pero que no interviene, porque no es Dios el que manda al espíritu de engaño, en este caso Satanás, sino que dice, bueno, vos querés ir, andá, yo no te lo voy a impedir. Pero queda avisado el rey. Y ahí tenemos un caso de una profecía que no es aceptada. De hecho, es resuelta en forma contraria. Decide no creer. Sí, Interesante. yo quería, encontré el pasaje, le pasé por encima varias veces y no me di cuenta, ¿no? Pero la idea era de la introducción del libro de Isaías, ¿no? Del profeta Isaías, Sí. que hablaba acerca de la condición desesperada, desahuciada de la Desahuciada de la humanidad, humanidad. ¿no? Pero también habla acerca de la disposición de Dios y del ofrecimiento de Dios, ¿no? Dice Isaías, bueno, vamos a leer los dos. Dale. Isaías capítulo 1, versículo 6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El profeta está hablando acerca de Israel. Exactamente. ¿No? Pero es perfectamente aplicable a toda la todos humanidad nosotros. caída, ¿no? Pero entonces un poquito más adelante, en el versículo 18, miren lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y entonces acá entra lo que vos decís, ¿no? El libro, si quisiereis y oyereis, les deja la libertad de poder creer. Comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espadas, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Como consecuencia, entonces, ¿no? Claro, como resultado. Entonces, ¿cuál puede ser el final de una persona que tiene su cuerpo todo lleno de descomposición y la muerte? Dios le dice, bueno, mira, vos venís que yo te sano. Ahora, vos elegís. Vos elegís. Si vos venís conmigo, vas a tener sanidad. Si no, y te vas a terminar muriendo, ¿no? Entonces, es importante el inicio del libro de Isaías porque está mostrando la condición del hombre y la disposición de Dios. Y también la forma como Dios, la manera como Dios nos ofrece. Dios nos ofrece gratuitamente. Más adelante, si nosotros buscamos el capítulo 55 de Isaías, sí, lo dice en forma más explícita, ¿no? Por ahí, si no tenemos tiempo, lo leemos. Pero lo que está diciendo es, ustedes están perdidos. Yo les ofrezco un rescate, una salvación. ¿La quieren? ¿La quieren? Es gratis. Vengan. Yo me encargo de todo. Pero es decisión de ustedes. Es decisión de ustedes. Y es interesante también porque Dios, cuando da la profecía, no te obliga, no te coacciona, no te arrincona para que la aceptes. Siempre te da la puerta de decir, bueno, no, el no quiero, el no Dios, ¿no? Y creo que es esto lo que tiene la libertad, tanto lo que yo te comentaba de Micaías con el rey Acab, como lo que estás comentando vos con Isaías. Siempre les dio una salida, se acercó Dios mismo a darle esa salida, no fue por voluntad de la persona. Como decía Pablo, no hay quien busque a Dios, no hay quien quiera hacerlo, nadie quiere hacer el bien. Siempre, todos sean. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Entonces, este tema de que Dios te da la salida, obviamente las condiciones las pone el Señor, porque es su plan, pero Él sabe qué plan te está dando. Te está dando un plan completo, no un parche. No es como vos querés, pero déjame algo a mí. No, entregale a Dios esa voluntad de querer ayudarte. Por eso en su momento puso el templo en el desierto, nos acompañó de día con la nube, de noche con la llama de fuego para que no se terminen congelados. Dios siempre estuvo presente, de una o de otra manera. Y lo vas a ver presente también en tu vida, seguramente, de algunas cosas que decís, pucha, pero si yo hubiera hecho esto, hubiera terminado todo mal. O Dios, de la que me salvó el Señor, de la que Dios me salvó. Y eso es lo que le queda al hombre. ¿Fue la casualidad? ¿Fue el mensaje que Dios puso
en mi corazón, o fue el mensaje que puso en un tercero, o fue el camino que me hizo tomar para que yo no me termine pegando contra la pared, ¿no? Es eso. Una de las profecías mesiánicas que tenés Isaías 9 ahí, Isaías 9:6, hay algo que es muy interesante que quería mostrar. Dos cosas de Isaías. Ya que a vos te gusta Isaías 9:6, ¿lo podés leer? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hay 700, casi 20 años entre esta profecía y la llegada del Mesías. Ya estaba anunciando las características de este Mesías. Era el mismo Dios, porque ese Dios fuerte lo estaba mostrando como Dios. Pero también te dice que era príncipe de paz. Iba a traer la paz, pero no la paz de que sacaba a los romanos de ahí y que estableció un reino como muchos pensaban en esa época, sino la paz, asirte de la paz, agarrar la paz. La paz con Dios. Con Dios. Esa reconciliación con Dios que te iba a dar esa paz interior, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que Dios nos está dando. ¿El pecado está terminado? No, no está terminado. Pero puedes agarrarte de ese Dios para que justamente te dé la paz y que vos puedas tener una vida más diferente, poder transitarla. Y ese es el mensaje que nos quiere dar el Señor mediante los profetas, en este caso, en el caso de Isaías. La otra profecía está en Isaías capítulo 40, el último versículo del capítulo 40, creo que es el 28, y el versículo 1 del capítulo 44 de Isaías y 45:1. Creo que es 44:28 y 45:1. ¿Lo podés leer los dos? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás refundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Ahí está. Y ahí habla de una profecía. Te hablo de esto, años 700 antes de Cristo. Faltaban todavía más de 170 años para que se cumpla esta profecía. Ciro, que está nombrado con apellido, con nombre, ¿sí? Era un nombre persa. Y este nombre persa aparece cuando es la caída de Babilonia. Ya 120 años antes, un profeta estaba anunciando la recuperación, ¿sí?, del cautiverio de Babilonia en las manos de un persa, de Ciro. ¿Cómo lo nombró? Y bueno, es la gratuidad divina de que tenía que pasar de esta manera, ¿no? Omnisapiente. Omnisapiente. Y les nombra directamente con el nombre. Entonces, en esta profecía, Daniel, que hablábamos al comienzo, tenía la esperanza en esta profecía y en la de Jeremías 25, de los 70 años, tenía la esperanza de que iba a venir la libertad y la vuelta a Jerusalén, ¿no es cierto? Que era lo que esperaba básicamente Daniel. Es interesante porque, Isaías tiene una innumerable cantidad de profecías, no solamente sobre los hebreos, sino también sobre Damasco, sobre Siria, sobre Asiria, sobre muchos pueblos de alrededor de las zonas. Pero esta específicamente habla de un tiempo en el que tenía que cumplir Dios ese tiempo, ¿no? Para que tengan esperanza. Lo que les transmitió acá, no solamente el nombre del Mesías, en este caso Ciro, el enviado para libertar a Israel, sino también a Judá, sino también les transmitió esperanza, ¿no? Que Dios está activo, no está en modo suspenso, no está en modo apagado. Sentado en algún lugar mirando. Sentado en algún lugar mirando cómo se desarrolla la historia. Dios está presente, ¿no? Quería volver un poquito al comentario que habías hecho acerca de la libertad para elegir, ¿no?
de la necesidad también de elegir, ¿no? ¿Te gustó la ley de hebreo? Eso es impresionante. Sí, ahí leíamos al principio en Isaías, ¿no? Esto de elegir, ¿no? La vida o la muerte, dicho en palabras Tal cual. de Moisés, ¿no? Ahí en el libro de Deuteronomio, o de Josué, también el libro de Josué. Pero hay algo importante acerca de la elección, ¿no? Esta elección sobre estas cosas que son eternas, acerca de o sobre Dios, Sí. es una elección a todo o nada. A todo o nada. Sí, no a medias. No puede ser, No a puede ser a medias. No medias. es un poquito de esto, no es yo de Dios quiero, no sé, lo que me gusta y hay otra cosa que no, esa elijo de otro lado, no. Es a todo o nada. O estás conmigo o estás en contra mío, como dijo Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿no? El que no es conmigo está contra mí. Está contra mí. El No, que no no hay, junta no hay desparrama, lugar, dice. no hay No hay términos 50-50, no hay término medio, no hay, no. Buen No hay término. 50-50, no hay no. 40-60, no. Es 0 o 100%. Todo o nada, ¿no? Y entonces, ahora, de qué manera podía Dios crear la situación para que un hombre se decidiera 100% por él, ¿no? Bueno, tenía que mostrarse y tenía que mostrar lo que él ofrecía. Lo que él ofrecía. ¿No? Y entonces otra parte importante del trabajo de los profetas era mostrar cómo era Dios, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la profecía del capítulo 9 que acabas de leer, ¿no? Habla, Sí. Exalta el nombre Exalta de Dios, el dice nombre de todas cosas buenas, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, todas cosas, ¿a quién no puede desear entregarle, ceder el control de su vida a un ser eterno, a un príncipe de paz, a alguien que tiene como cosa importante la paz, la verdadera paz, no la paz esta que conocemos, que sigue matando gente y destruyendo familias y destruyendo fantasía. Claro, no, una paz verdadera. ¿Quién no quiere estar del lado de un consejero admirable? Exactamente. De alguien que te va a dar el consejo certero, el que te hace bien. ¿No? Muchas veces buscamos consejos nosotros en distintos órdenes de la vida, en los negocios, en la vida sentimental, en la vida afectiva, en la vida familiar, ¿no? en los estudios, ¿no? ¿Qué hago? Buscamos, en cuanto a la salud, buscamos el consejo de los médicos, de los dietistas, de los psicólogos, ¿no? Que nos digan más o menos por dónde. Bueno, este es un consejero infalible. Infalible. ¿Quién no quisiera saber dónde puede ir a buscar un consejo que no falle? Bueno, Dios se presenta como el consejero infalible, como el consejero perfecto, ¿no? Entonces, otra tarea de los profetas era volver a mostrarle, porque Dios se había mostrado a los israelitas. Totalmente. ¿No? Pues en la salida cómo de era, Egipto, y todas las maravillas que hizo para liberarlos del yugo egipcio, en cómo los cuidó durante 40 años en el desierto. En las plagas no les tocaban a ellos, pero le tocaban a los egipcios. Por eso, por ejemplo. Pero además mostró su poder, mostró su soberanía. Su soberanía, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere ser amigo del soberano del universo? Entonces, parte de la tarea, ellos obviamente lo habían olvidado, o lo habían dejado a un lado por otras cosas, por espejitos y por chapitas y espejitos, piedritas de colores, ¿no? Entonces, otra de la parte de la tarea de los profetas era mostrarles acerca de Dios, ¿no? Y entonces acá vienen las profecías mesiánicas, tal cual, ¿no? Le mostraban las virtudes, ¿no? Las virtudes de aquel que iba a venir a liberarlos, pero no solamente les mostraba las virtudes terrenales, sino las virtudes eternas. Las que van a venir. Las virtudes eternas. Entonces mostraban al Mesías como un ser humano y mostraban al Mesías como un ser divino, ¿no? Acá, justamente Dios fuerte. El capítulo 9 del libro del profeta Isaías habla acerca del Mesías, el ser divino. Ahora podemos ir al capítulo 53 de Isaías. Dale. Y entonces vamos a encontrar otra
otra semblanza que hace el profeta acerca del Mesías, ¿no? Isaías 53 habla acerca del siervo sufriente, ¿no? Como hombre. Como sustituto. Vamos a leer rápidamente. Es el capítulo 53, maravilloso. Sí, arranca desde el 52. Pero vamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 4, ¿no? Dice, ciertamente, está refiriéndose a Cristo, al Mesías. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense, entonces ahora no está mostrando el aspecto todopoderoso, glorioso, ¿no?, del Mesías, sino que está mostrando otro aspecto que no es tan brillante, no es tan glorioso, pero nos interesa muchísimo. Y que como nosotros. Pero que además llevó encima el castigo que nosotros debíamos llevar por nuestro error, por nuestro pecado, por nuestro descarrío, ¿no? Entonces está diciendo, mira, él no solamente es poderoso, eterno, sublime, majestuoso, sino que además se bajó hasta tu condición para sufrir por ti lo que tú deberías sufrir. Es también una buena noticia, habla bien de Dios también. ¿No? Entonces el profeta, en este caso el profeta Isaías, está mostrando las dos dimensiones infinitas de Dios, ¿no? La dimensión humana y la dimensión divina, eterna. Pero en ambas, veamos cual veamos, nos atrae, lo necesitamos, nos hace falta, nos gusta. Entonces el profeta está dirigiendo nuestra mirada hacia Dios para que nosotros encontremos en Él algo que nos gusta. Exactamente. Y justamente hablando, porque este tema del próximo episodio que tenemos, y quería hablarte de las profecías que habla acerca de Cristo. Nosotros conocemos a los Reyes Magos. Los Reyes Magos, que habla solamente Mateo, en el libro de Mateo, unos pocos versículos, hablan de los Reyes Magos que eran príncipes de Oriente, los sabios de Oriente, que venían a adorar al Mesías. Y venían porque sabían del cumplimiento de una profecía. Interesante. Entonces, ¿y dónde está esa profecía? O sea, cuando llegan, antes de que lleguen a su destino, los para un rey, Herodes. Fueron a verlo al rey porque se imaginaban que él sabía. Él sabía, o sea, sabiendo que iba a nacer en un lugar donde un rey, sabía dónde tenía que nacer ese rey. Entonces, Herodes fue suspicaz y le preguntó a su gente, ¿sí?, asesorado, dónde tenía que nacer ese príncipe, cuándo tenía que nacer ese príncipe, ¿no?, ese rey que venía. Y ellos miran el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para ser entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí habla de un rey, ¿sí?, que iba a ser eterno, que iba a ser, aparte dice Señor, Elohim, que iba a ser el rey de Israel. Israel, aquí habla de otro tipo de Israel, ¿no?, de un Israel general, de un Israel completo. Y otra de las cosas que quería comentar también es cuando es enjuiciado, cuando es puesto en la cruz Cristo, ¿sí? Hay algunos textos que aparecen que son proféticos, que ya estaban profetizados de hacía mucho tiempo. El rey David, ¿sí?, que es autor de muchos de los salmos que nosotros conocemos, ya había profetizado otras cosas en algunos de los libros. En uno de los capítulos más emblemáticos sobre la muerte del Mesías es el capítulo 22, que en el versículo 18 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Haciendo hincapié, el término perro tiene una connotación negativa en la Biblia en muchos de los casos. Por ejemplo, mismo Cristo, cuando habla con la sirofenicia, dice:
perrillos, ¿no es cierto? Habla de perrillos. La connotación del perro era bastante negativa. Y habla de los que lo venían a lastimar, que le venían a poner las estacas en los pies y en las manos. Otro de los versículos muy conocidos que hablan sobre esta muerte de Cristo, ese que está en el versículo 7 del capítulo 20, dice: todos me ven y me escarnecen, estiran mi boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él y él sálvele. Diciendo lo que muchos de los que estaban abajo, diciendo: si este es el Cristo, sí. Si este es el Cristo, baje de la cruz, que baje de la cruz. Y sálvese así. Exactamente. Y el mismo ladrón que estaba a su lado, que decía: si eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pensando en esto, ¿no es cierto? Y otro de los versículos también que estaban hablando sobre la muerte de Cristo es el versículo 1. Ya llegando al final de la vida aquí en la tierra, Cristo, antes de ser muerto, el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este versículo, que es está puesto en otro idioma, dice Elí, Elí, lama sabactani, tanto en Mateo como en Lucas, ¿sí? Evocan las palabras de Cristo antes de morir. ¿Por qué? Sentía la separación de este Dios. Y esto está dicho 1000 años antes de que Cristo caminara sobre la tierra. O sea, había una cantidad de cosas interesantes. Inclusive les voy a dar un mensaje más, ¿sí? Que está en Isaías, en Salmos, capítulo 69, versículo 21, que dice: me pusieron además hiel por comida y mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando le ponen vinagre, ¿sí? Y se lo dan para que beba. Inclusive también, no lo puse acá ahora también, cuando es traspasado por el costado. Y les voy a dar una apostelemática más, que es la única que tengo ahora para darles, cuando él es enjuiciado, cuando Cristo es enjuiciado y hace una profecía que tenía doble cumplimiento. Dice: yo voy a derribar el templo y en 3 días lo voy a volver a levantar, hablando de su muerte y de su resurrección acá en la tierra. Pero el pueblo iba a ser destruido. El templo iba a ser destruido. Y se sucede eso en el año 70. O sea que esa profecía que tuvo doble cumplimiento, primero en el cumplimiento profético del vencer al pecado, ¿sí? Se cumplió en los días de Cristo cuando Él muere y resucita. Pero también se cumplió la profecía de que iba a ser destruido el templo. ¿Cuándo va a ser restituido? Y bueno, cuando Cristo venga, comeremos en el templo allá con el Señor mismo, ¿no es cierto? Todavía esa profecía no terminó de cumplirse, siendo que se cumplió la primera parte, que es la destrucción. Una parte, sí. Exactamente. Así que tenemos ahí una profecía apostelemática con un doble cumplimiento. Hay otras más, hay hasta de triples cumplimientos, pero tenemos ahí un ejemplo de una profecía apostelemática. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Nos queda, a ver, pero nos queda un minuto y medio, 2 minutos. Yo quería leer porque los profetas son una parte importante del mensaje bíblico, tal así que Jesús mismo citó muchas veces a los profetas, ¿no? Durante su ministerio terrenal, lo que está registrado, citó muchas veces a los profetas. Y hay una que es muy importante, ¿no? Que es cuando Jesús volvió a Nazaret, a su pueblo donde se había criado, y lo invitaron a leer justamente el libro del profeta Isaías. Capítulo 61. Y leyó, y abrió, y estaba ahí el capítulo 61 de Isaías, ¿no? Qué belleza. Bueno, yo lo voy a leer. Sí, por favor. 2 versículos, ¿no? El primero y el segundo. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Leyó Jesús delante de todas las personas que estaban allí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, y después continúa diciendo algunas cosas, ¿no?
Cuando Jesús terminó de leer esto, dijo, esa profecía se ha cumplido hoy delante de vosotros. Eso es tema para, seguramente vamos a recurrir a esto en la próxima conversación. Pero lo que quiero es destacar la importancia de los mensajes de los profetas, ¿no? La importancia de los mensajes. En este caso, el profeta está diciendo cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros, que somos pecadores, cautivos, ciegos, enfermos, lisiados, lastimados, ¿no? Está hablando de nuestra condición caída, lo que mencionaba al principio, y en el capítulo 1 de Isaías. Ahora lo está diciendo de otra forma, pero lo está juntando nuevamente con su intención de vendar, de devolver la vista, de liberar, de restaurar, ¿no? Entonces, Dios se revela acerca de sus, se manifiesta a través de sus profetas y nos da muchos mensajes, pero el más importante de todos era el mensaje que tenía que dar el pueblo de Israel, y es el mensaje que hoy, si nosotros somos seguidores y hemos entendido y hemos aceptado el mensaje del Señor y lo hemos aceptado como nuestro Señor, es el mensaje que debemos dar. No es acerca de las bondades de nuestra religión o de nuestra doctrina, sino acerca de las bondades de nuestro Dios, del Dios a quien servimos. Ese es el mensaje. Ese fue el mensaje de los profetas y sigue siendo. Hasta hoy en día tiene validez, porque nosotros, cualquier profeta que leamos, tiene contiene algún aspecto de este mensaje importante, que es de la verdad acerca de Dios. De hecho, el profeta más importante de todos, el más emblemático de todos, fue el Señor Jesús. Exactamente. ¿No? Porque como si nosotros pudiéramos leer algo más, pero ya se nos terminó el tiempo, pero la función de Jesús, la función importante de Cristo, del Mesías, fue revelar al Padre, fue mostrar la verdad acerca de Dios. Si han visto al Padre, si han visto a mí, me han visto al Padre, le dijo Exactamente, Felipe le dijo, si me viste a mí, viste al Padre, me conoces. Entonces, en torno a esto gira todo este movimiento del pueblo de Israel, del desierto, de la esclavitud, de los profetas, y ya no están los profetas, ya no está aquel pueblo de Israel, ¿no? Ya no está aquel santuario, ya no están aquellas cosas que quedaron en la historia. Pero el mensaje, ¿no, Dino? El mensaje de Dios para la humanidad sigue siendo el mismo. Y cualquiera que acepte a Dios como su Señor, y pues debe predicar este mismo mensaje acerca de Dios. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración sabiendo que el siguiente encuentro va a ser seguramente grabado y que vamos a hablar sobre el Mesías ya, ¿cierto? Después de estos 400 años de silencio, la aparición del Mesías, de estos 400 años de silencio en el cual el Señor seguramente no tenía más nada que revelarle al pueblo y esperar nada más que venga el Mesías, que tenían todos los datos ya. Así que vamos a hacer una oración para finalizar y le damos buenas noches a ustedes también. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este espacio que nos das cada 15 días, Señor, para preparar un tema, para hablarlo, para dialogarlo con Gustavo y presentarlo a las personas que quieran escuchar de ti también, Señor. Te pedimos que bendigas estos mensajes, que nos bendigas, Señor, para poder seguir estudiando, para poder seguir presentando estas palabras. Te pedimos por aquellos que puedan verlo, que tú muevas sus corazones también. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.